Ahora sí, está perfecto, adelante. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad, escuchándolos a todos atentamente sobre cada uno de los conceptos vertidos en esta conversación, podríamos hacer alguna acotación. En el caso de las AFJP, decir que no solo el problema eran los gastos administrativos, sino el manejo fraudulento de las inversiones. Ahí va. Y los márgenes de esas inversiones que no se le reconocían a los afiliados. Pero bueno, digamos que estamos frente a una situación totalmente irregular desde todo punto de vista, porque lo que entendemos es que aquellas críticas con las que alzábamos la voz desde diciembre de 2015, cuando empiezan a eximirse su responsabilidad a los grupos concentrados. Tratemos de enumerar y de ilustrar bien cada cosa que pasó ahí, ¿no? Terminan las elecciones, gana la Alianza Cambiemos. Correcto. Y entonces empieza a haber cambios que se supuestamente propendían a que mejorásemos, bla, 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 y es sacarse encima la pesada. Pero por eso, yo ahí te propongo que hagamos un análisis, si vos querés, yo me sumo, pero manejando dos ejes de análisis. Uno, el que depende de la construcción de sentido que los medios hegemónicos impusieron ya desde antes de las elecciones. Y que hoy seguimos viendo los discursos de Macri diciendo todo va a mejorar, todo va a estar bien, ahora somos un país emergente, ahora el fondo. Sí, y las entrevistas que se le hacen al presidente en los medios que naturalmente asienten ante esta suma de desquicios y no se atreven a repreguntar Pero nada. entonces ahí tenemos un eje de análisis que, digamos, está cada vez más claro por dónde camina. Pero luego tenemos otro que es el de sus actos. Entonces lo que yo te propongo es que analicemos, si vos querés y te interesa, la realidad de sus actos. Y en la realidad de sus actos lo que tenemos es un proceso de superconcentración, un proceso de exhibición de esos grupos concentrados de su responsabilidad tributaria, la carga de todo el peso de este saqueo, podríamos decirlo ya en esos términos, sobre los hombros de la ciudadanía, de nuestro sistema productivo, de nuestro aparato comercial, de manera tal que entonces tenemos un drenaje permanente de recursos sostenido por un detalle fundamental, que es la intervención sobre el andamiaje jurídico. A ver si que ampara esa fuga. Si nos entendemos bien. Primero tenemos concentración en grupos económicos que se llevan la parte del león. Después, una especie de huida, de zafe de estos grupos respecto de sus obligaciones tributarias. No pagan los impuestos que deberían pagar para alimentar el tesoro. Y después descargar esa falta, ese agujero que queda en el presupuesto sobre los hombros de la comunidad y sobre los sectores más humildes. Ni más ni menos. ¿No es el grupo SOCMA, esto? Un poco son varios grupos. Son varios. Acá los compañeros que están en la gestión y estuvieron en la gestión conocen a la perfección sus nombres y apellidos. Lo cierto es que nosotros creemos, y esto me lo decía alguien muy sabio, nosotros creemos que tenemos un país muy grande, creemos que somos muchos, creemos que el mercado es algo que no se sabe qué es, y en realidad son un grupo de personas que abusan de sus influencias y nos ponen presidentes que nos hablan de países emergentes, de fondos monetarios que nos vienen a salvar, mientras nos saquean, porque si vos te fijás los datos que ofrecía Eduardo Barcesat, el Instituto San Pablo, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Claro, ahora es tremendo, porque esto que estoy escuchando es que basta aparentemente llamar a las cosas por otro nombre, de un modo eufemístico, de una metáfora más o menos vagorosa, y entonces no entendemos nada de lo que está pasando, que es brutal realmente. Digo, ¿cómo se puede hacer para que esto vuelva? Bueno, Héctor Recalde me consta que has barajado ideas en su momento para tratar de recuperar esa especie de sangría. Te pregunto a vos y le pregunto a Daniel Arroyo desde su curul, que viene sosteniendo dignamente, ¿qué se puede hacer por los límites en los límites que tiene el Parlamento, naturalmente, porque llega un punto en que se veta todo y a la miércoles, ¿no? Sí, primero yo creo que acá hay que desmontar lo que es la posverdad. El gobierno lo que dice no es cierto, pero lo dice con convicción. O sea, en realidad hay más pobreza, hay más desocupación, hay un empeoramiento de la situación, pero festeja que somos mercado emergente, o festeja el acuerdo con el Fondo Monetario, o el ministro Caputo dice, ahora que el dólar está a 28 pesos, estamos bárbaros, cuando hubo una mega devaluación.
Es decir, me parece acá que es importante trabajar con datos. Yo creo que hay como una pelea de sentidos de quién es más convincente, y en realidad lo que hay que ver es datos. Acaba de ver... ¿Quién es más convincente? Pienso inmediatamente en lo que en su momento Jauretti llamó las onceras y que explicaba, y que Jeremy Bentham hablaba de sofismas, pero es la misma cosa, quiero decir. Son mentiras dichas de un modo en que empiezan a convertirse en carne en el imaginario del pueblo mismo, ¿no? La desgracia porque comparten los efectos de esta economía. Pero quiero volver a Pablo por esta cuestión. A ver, tenemos diputados que conciben leyes, ciudadanos y militantes que impulsan ideas. La tuya de ir 100 millones de habitantes y parecía la de Santiago. Esta vez no hay que detenerse en Ricardo, no hay que llegar al Big Bang, Manga dijo una gran 7. Y finalmente tenemos economistas que nos explican las cosas están pasando, y finalmente llega alguien que tiene que dedicarse a ¿qué? A presentar una cautelar para explicar la flagrante ilegalidad de lo que es un veto presidencial sobre la decisión soberana de las dos cámaras. ¿A dónde estamos en ese sentido? Correcto. Bueno, yo abuso de tu generosidad. Por favor. Y cuestiono algunos de los conceptos. A ver. Por supuesto, el movimiento obrero, elemento fundamental en la construcción. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos hoy frente a una realidad en términos de producción que requiere cada vez menos de aquella masa asalariada. A ver si entiendo bien. Cada vez hace falta menos laburantes, ¿esto es? En la medida de lo posible, ninguno para estos grupos concentrados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que si nosotros planteamos esto en términos de ciudadanía, ampliamos el horizonte de articulación para la construcción de ese proceso de organización del que habla el compañero, fundamental en esta etapa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, entonces, si nos planteamos esto en términos de ciudadanía, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que dentro de una articulación en estos términos entran todos los jugadores. Esto es, lo escuchaba Hugo Moyano el otro día que decía, bueno, hay que pensar que las fuerzas del trabajo han cambiado, se han movido de otro modo, y que entonces ahora, pero él creo que hablaba específicamente de los movimientos sociales, y a Schmitt, incluso el mismo Schmitt, que decía, bueno, los que se quieren incorporar a la CGT pueden, sabiendo que una cosa es un movimiento social y otra cosa es un sindicato con ciertas reglas. Y en la práctica se están incorporando. Y de hecho se están incorporando. En la práctica es así. Pero creo que por propia iniciativa de los dirigentes gremiales, que entienden esta lógica que estamos planteando en este momento y proponen la incorporación de sectores que hasta este momento habían sido marginales de esas estructuras. Y nosotros vamos todavía un paso más, y no nos equivocamos en nada, toda vez que terminamos de la mano de las organizaciones gremiales en la multisectorial federal, que ya excede ampliamente los límites de la estructura sindical. Es el ámbito en el que los gremios se dan la mano con las organizaciones territoriales, se dan la mano con las multisectoriales, se dan la mano con la ciudadanía de a pie, todos afectados por las mismas políticas. Salvo ese, ¿cuánto será? ¿3%? Eso se llama unidad en la acción. Sí. De todos los sectores populares, porque va a ser muy difícil la otra organicidad, la que uno aspiraría como un elemento superior. Pero mientras se dé, como se está dando en la práctica, la unidad en la acción, es buena hora. Daniel, yo creo que a eso hay que agregarle la unidad política. A mí me parece básicamente que hay que construir una gran unidad política, es todo el peronismo y más, y otros sectores, donde creo yo la unidad es una obligación, no es una opción. Este modelo deja 20 millones de personas afuera. Tenemos que construir una alternativa que tiene que tener un programa, líneas de acción para adelante y que se tiene que definir las candidaturas, pero claramente una oposición unida. Ahora, hablando de esta unidad política, voy a ser infidente en esto también. Uno de dos de los hijos de Héctor Recalde me dice, a nosotros papá siempre nos dio libertad de conciencia. Me decía, vos podés ser peronista de izquierda, peronista de derecha, pero siempre tenés que ser peronista. Creo que esto es cierto, ¿no? Ninguno me salió de derecha. No, bueno, algo es algo. Pero lo que quiero decir es, no puede haber quien se retire de esa gran masa del pueblo, que es el movimiento nacional. El peronismo, tampoco estamos hablando solo del peronismo, sino todos los sectores. Es el eje, el peronismo es el eje naturalmente. De mayoría, digamos, ¿no? Pero además, en sus matices, además. ¿No? Pero además de eso, o sea, fragmentados gana el gobierno. Gana el gobierno quiere decir que hay 20 millones de personas afuera. O sea, es una obligación construir una alternativa amplia, me parece a mí. No es una opción. Y es difícil. Sí, pero... que no es tan sencillo que esté garantizado. Son
corsi e ricorsi, diríamos en italiano. Corsi e ricorsi, absolutamente. Ahora digo, pensando en la iniciativa del compañero que ha tratado de, bueno, a ver, ¿se puede una cautelar en este sentido, con un tiro por el lado de la justicia, si no hubiera, frenar este proceso, frenar? Absolutamente. ¿Cómo es la mecánica, Pablo? Sigo abusando de vos. Por favor. Llegamos a la cautelar. Me siento cada vez abusado. Llegamos a la cautelar, pero no sin antes decir que el proceso que se abre de la mano de la batalla vinculada con la problemática tarifaria es parte de ese proceso de construcción, de organización popular desde abajo, porque ahí el disparador son los propios vecinos afectados por estas políticas, los propios comerciantes que tienen que cerrar sus negocios, las propias pymes que tienen que despedir a su personal. Esto no es una premisa que define un grupo político como iniciativa de conquista del poder. Esto es un proceso a la inversa. Es un proceso que se traduce en lo político, en la medida en que todo es política, pero que surge de la propia ciudadanía y de la preocupación y de la participación y de la intervención y de la articulación de la propia ciudadanía, que se da la mano entre sí, que empieza a producir ruidazos. Pienso, perdón, ¿no? Por ahí me excedo en mi interpretación peronista, pero digo, esto es lo que condujo al histórico triunfo del 24 de febrero del 46, una articulación en la cual del otro lado, además, se veían nuevamente esos resortes, y creo que es el riesgo de siempre. Vemos a la gente decente y principal, veíamos en aquel momento, Dios no permita, ni siquiera con gente atea como Vittorio Codovilla, que iba del brazo de Sproul-Braden, o sea, el Partido Comunista, el brazo del embajador norteamericano, las buenas damas de la gente decente y principal, un sector de la Unión Cívica, que no eran los irigoyenistas ni los muchachos de Forja, sino otros. Otro tema que te tiro para terminar de patear este tablero. Sí. Para que reconstruir uno nuevo entre todos. Te propongo que saquemos las categorías preexistentes. Saquémoslas de encima, porque son un lastre, porque nos impiden la unidad. Hablemos de lo que nos pasa hoy, hablemos de los problemas que tenemos hoy, porque si no, porque él es radical y yo soy peronista, no vamos a poder avanzar juntos, aunque nuestros objetivos sean los mismos. Bien. Yo lo que te propongo es, dejemos todas esas categorías de lado, yo el primer peronista. Sí, hay categorías que se pueden agregar como lo criollo. ¿no? Agreguemos como todo lo criollo, como la alianza de clases, como lo criollo, aquello que nos dignifica y que nos identifica, nuestra identidad, ¿no? Sí, vieron que se hablaba del tirano prófugo. El único tirano es el tiempo aquí en la televisión, como todos lo sabemos. Quiero que Héctor Recalde, una vez más te agradecemos tu presencia aquí. Una frase de conclusión. Hay un dato de la realidad que es el estado de necesidad del pueblo. Y pues yo que soy de profesión manifestante y militante, en cuanto a manifestaciones hoy, hay muchísimas personas aisladas de grupos organizados. Eso es muy importante. Lo importante es canalizar toda esa energía. Daniel Arroyo, gracias por el libro. En principio, Las 4 Argentinas y la grieta social, propuestas para una nación integrada. ¿Tu conclusión? No, yo creo que hay que fortalecer la unidad política, que el diagnóstico en términos generales todo lo tenemos, que la preocupación y el susto todos los tenemos que construir una unidad política. Y más allá de si me gusta tal o cual o aquel, tenemos que construir una oposición unida y seria, porque hay un flor de trabajo a partir del 2019. Va a quedar un desacomodo social brutal, hay mucho para hacer. Yo lo veo casi, mi impresión es que si no construimos una oposición unida, como generación vamos a fracasar, y este es el momento. Bien, Juan Enrique, Pablo, querido, vamos a hacer, nos quedaron placas pendientes, nos quedaron conclusiones también de la cautelar pendientes. Martín García, nos quedan tantos desafíos de los que asume la Westergel cotidianamente, y al actor instituyente, ¿qué le voy a decir? Siga actuando. Una sola